bendiga, mis amados hermanos. Le doy gracias a Dios una vez más por darnos el regalo de la vida. Verdaderamente la vida es un regalo, es un obsequio y siempre tenemos que ser agradecidos por ella, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por el despertar, por el amanecer, por el aire que respiramos también. Damos gracias a Dios porque aún tenemos a nuestros familiares juntos, a nuestros amigos y bueno, y todas las cosas que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, porque todo lo que tenemos que entender que es por el amor, la misericordia, la fidelidad y la lealtad de Dios para con nosotros, con su creación, con la humanidad. Amén. Soy la pastora Gina Guin de la Iglesia de Pentecostés Internacional. Aquí estamos ubicados en Guayaquil, Ecuador, en la 8ª y García Goyena. Quiero mandar un saludo a todos nuestros seguidores, nuestros hermanos y amigos que semana a semana se conectan con nosotros a través de estos videos. Recuerde darle like y compartirlo, compártale, suscríbase para que cada lunes que estos videos son subidos, la campanita le suene y ya usted automáticamente sabe que hay una palabra nueva para usted. Amén. Yo le doy gracias a Dios, bendigo la vida de nuestro pastor Mauricio Bando y también del liderazgo de la congregación y a toda la madre iglesia de Jesucristo en la Iglesia de Pentecostés Internacional. A mis hermanos, a mis hermanas, a los niños, a los jóvenes y cada día orando por ustedes, deseándoles que el Espíritu Santo llene sus vidas, que el Espíritu Santo les visite día a día y les ayude en su crecimiento espiritual y en la vida nueva que ahora tenemos en Cristo Jesús. Amén. En ese vivir nuevo que es a través de la bendita palabra del Señor y del Evangelio. Ese Evangelio maravilloso, poderoso, grande, majestuoso. Quiero también bendecir la vida de nuestras hermanas y amigas de la isla Santay. Hasta allá también nos hemos trasladado a la iglesia. Se mueve hacia ese lugar. Y bendigo la vida de cada mujer, de cada niño, de cada joven y de cada varón en ese sector. Sus oraciones, porque seguimos trabajando en la isla Santay. Cada sábado estamos yendo para allá a compartir, a llevar las bendiciones espirituales y también físicas y materiales. Claro que sí, porque el Señor suple toda clase de necesidad. Amén. Y nosotros como iglesia siempre estamos orando por el bienestar espiritual y físico también de las personas. Damos gracias a Dios por todo. Así también pido sus oraciones para el comedor comunitario que tenemos todos los miércoles. Todos los miércoles la Iglesia de Pentecostés junto con la Fundación Jesús el Buen Pastor, de la cual estoy a cargo, gracias al Señor. Bendecimos todos los miércoles con un almuerzo en la congregación, ¿verdad? Son casi 70, 80 personas que podemos bendecir con un alimento físico, pero no solamente físico, quiero decirle. También reciben el alimento espiritual, así como lo hacía Jesucristo. Jesucristo, a través de la palabra, vemos que Él se preocupaba por la vida espiritual, de las personas, pero también de su vida física. Y emocional también. Entonces, y lo vemos a través de la Biblia. Entonces nosotros estamos poniendo un granito ahí de arena. Estamos tratando de hacer aquí en la tierra lo que Cristo hizo, pues somos discípulos, somos seguidores de nuestro Maestro de Jesucristo y en todo lo que Él ponga en nuestra mano para hacerlo, lo vamos a seguir haciendo con la ayuda de Él, porque es Él el que llama, es Él el que abre las puertas, es Él el que capacita y es Él el que provee. Si Dios a usted lo ha llamado a hacer algo, pues Él tiene que proveerle. Si no es así, entonces hay que parar un momento, hay que hacer un alto, hay que meditar, hay que pensar y saber si verdaderamente es Dios que le ha llamado a hacer lo que está haciendo, ¿verdad? Bueno, le doy gracias a Dios en este día y le invito a que escoja su Biblia y vayamos a una historia muy importante que nos deja una gran lección para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 5. El libro de Hechos, capítulo 5. Amén. Gloria a Dios. El libro de Hechos, capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Amén. Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer,
vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aleluya. Entonces hoy tenemos una historia que sé que muchos de nosotros la hemos escuchado, incluso sé que ha sido y está siendo predicada, trayendo diferentes tipos de mensajes. Pero hoy hay un mensaje que yo quiero traer a través de esta enseñanza, y es el tema o la palabra principal de esta enseñanza es no vivir de apariencias. Es peligroso vivir de las apariencias. Para tocar el tema de Ananías y Zafira, yo quiero contar un poquito de en qué momento o cómo fue que sucedió lo que cuenta la historia, donde dice que ellos, estaban vendiendo una heredad, sí, que era propiedad de ellos. Y usted podrá decir: bueno, pero si era de ellos, ellos podían decir cuánto querían dar y cuánto no querían dar. ¿Por qué, si ellos nada más dieron una parte, fueron castigados? Me voy a ir un poquito antes en la historia, donde dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 32, un poquito antes de la historia de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran personas que ya habían conocido el Evangelio y que formaban parte de ¿quién? De la iglesia de ese tiempo, de la iglesia primitiva, de la iglesia que había surgido con la predicación de Pedro. Eran personas que en ese momento ya habían sido llenas del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba en ellos. Como hoy en día, si usted ha aceptado a Cristo, pues déjeme decirle que usted ya fue sellado con el Espíritu Santo, el cual le hace partícipe de tener todas las cosas en común. Como lo dice aquí, dice que la multitud que había creído. ¿Cuántos hoy en día podemos decir que hemos creído? Yo digo amén. Yo digo amén. Yo sé que usted también está diciendo amén. Dice: pues todos eran de un solo corazón y de un alma. ¿Por qué? Porque en el corazón de cada creyente está el mismo Espíritu que bautizó a Jesucristo en las aguas. Aleluya. Y todos de un mismo alma. Es decir, en el alma se guardan las emociones y los sentimientos. Es decir, que ahora que usted y yo tenemos a Cristo, usted y yo tenemos algo en común en nuestra alma. ¿Y qué es? El servir al Señor, amar al Señor, creer en el Señor, trabajar para el Señor. Todas esas cosas nos hacen un solo cuerpo en Cristo Jesús. Tener las cosas en común. Y dice: y ninguno decía ser suyo propio nada. Qué tremendo lo que vivían en ese tiempo. Cosa que yo sé que hoy en día la iglesia actual no lo hace, no lo vive. Es complicado que se lo viva, pero en ese tiempo así empezó la iglesia. Y en ese tiempo Ananías y Zafira pertenecían a esa iglesia que empezó a levantarse.
Esas eran las convicciones de la iglesia, esa era la fe de la iglesia y ese era el amor que había y compartían cada uno en sus corazones. Dice que ellos habían considerado en común acuerdo no tener todo para ellos mismos, sino decir, bueno, todo esto es de todos nosotros, vamos a compartirlo, vamos a tratar de que nadie pase o tenga escasez de algo. Dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí la palabra está siendo clara. Dice que cada uno, todos estaban de acuerdo. Es por eso, hermanos queridos, que es necesario que usted esté de acuerdo. Es más, en un matrimonio, voy a poner como ejemplo, en un matrimonio, si el papá y la mamá no están de acuerdo para saber cómo dirigir el hogar o para saber cómo dirigir incluso a sus hijos, siempre va a haber un problema. Siempre va a haber un problema, hermanos queridos, porque entonces el papá jala para un lado y la mamá para el otro. Y lo único que ocurre en ese hogar o en ese matrimonio es que va a haber desigualdad, va a haber rebeldía, va a haber enojo, va a haber contienda, va a haber ira, incluso va a levantar el orgullo, porque cada uno va a querer ser más que el otro. Más que el otro, ¿verdad? Entonces dice, y yo sigo leyendo, dice, y con gran poder, el poder viene del Espíritu Santo, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todo ellos. Mire, mientras más los apóstoles predicaban, en este caso Pedro predicaba acerca de Jesús, dice que en la gente se manifestaba un poder y la gracia de Dios sobreabundaba sus vidas. Mire qué bonito. Es decir, que cuando hay unidad, cuando las cosas están en común, la gracia de Dios se manifiesta aún mucho más. En una iglesia, en un hogar dividido, no abunda la gracia de Dios. La gracia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, las bendiciones de Dios se derraman. ¿Dónde? Donde hay unidad, donde están las cosas en común, donde todos trabajan en un corazón y en una alma. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, aquí viene la parte, heredades o casas, dice que las vendían y las traían el precio de lo vendido, porque en eso habían quedado. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y eran los apóstoles los encargados de repartir a cada uno según la necesidad. Qué maravilloso. Oiga, yo me pongo a pensar esto. ¿Usted se imagina que hoy en día cada uno de nosotros hagamos esto? ¡Wow! O sea, verdaderamente nos llamarían locos. Locos. Si ustedes y yo hiciéramos esto, nos llamarían locos. Locos. ¿Sabe por qué? Porque lo que ellos decidieron hacer en ese tiempo, porque entendieron la esencia del Evangelio. Mire, la esencia del Evangelio no se trata solo en las bendiciones que usted individualmente recibe. La esencia del Evangelio se trata también de preocuparme o de interesarme más que nada por mis hermanos de la fe, por aquellos que están viniendo al Señor, sea por una u otra razón, por cómo vive mi hermano o por las necesidades de mi hermano, dejándonos de ver solamente nuestras necesidades. Yo estoy seguro, hermanos queridos, que muchos de ellos en este tiempo tenían mucha necesidad, mucha necesidad. Les soy muy sincera, yo estoy segura que sí. Pero otros, a lo mejor no es que eran ricos, pero tenían un poquito más. Y dice que todos decidieron unánimes. Por eso la importancia de estar de acuerdo, hermanos, para que cuando se haga algo en mutuo acuerdo no haya murmuración, no haya comentario maligno, no haya comentario despectivo y no haya incredulidad ni señalamiento. Es por eso la necesidad de trabajar en mutuo acuerdo. Incluso, yo le voy a poner un ejemplo. Si usted va a ir a hacer una visita, es mejor que usted vaya a hacer la visita, pero si realmente está en su corazón. Si no, no la haga.
Si va a ir solamente porque tengo que hacerla, porque el pastor me dijo, o porque los hermanos enseñan eso, o porque ya me llamaron, yo le digo, no la haga. No la haga, porque usted no va a llevar bendición. Usted está viviendo de apariencia. Y ese es el tema de hoy. Viviendo de apariencia. No lo haga, porque no hay bendición ni para usted, ni para los hermanos que usted está visitando, si es que ese fuera su caso. Si usted está haciendo algo en la iglesia, pero en su corazón no está hacerlo, no lo haga. No lo haga. No lo haga. Porque entonces está viviendo de apariencia. Ahora, con esto no le estoy diciendo que no tiene que hacerlo. No, espérese, que allá vamos. Un momento, allá vamos. Dice que todo lo que ellos vendían, todo lo traían a los pies de los apóstoles. Es decir, ellos no tomaban la decisión de que lo vendo en 20, me quedo con 10 y doy 10. No. Dice que la totalidad de lo que vendían, ellos lo traían a quien, al que estaba enfrente, al que les había enseñado esto, al que había sido ese canal de bendición para conocer el Evangelio, para conocer a Cristo, para conocer el poder y la gracia que ahora abundaba en ellos. En este caso era Pedro y el resto de los apóstoles que estaban con Pedro trabajando en ese momento. Imagino que Juan, Esteban y otros que estaban ahí con Pedro. Dice, mire, dice aquí, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido se explica como hijo de consolación, dice levita, natural de Chipre, dice, como tenía una heredad, puede ser terreno, puede ser casa, yo no sé, dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No dice que trajo la mitad, dice trajo el precio. Es decir, esto me dice a mí que trajo la totalidad. Escuche bien, la totalidad de lo que vendió. Aleluya. Esto me trae a memoria algo. Aleluya. Miren, hermanos. Entonces, ahora, y ahí viene la historia de ¿quién? De Ananías y Zafira. Mire, la diferencia. Bernabé vendió y la totalidad de lo que vendió lo trajo a la presencia de ¿quién? De los que dirigían la obra, llámese esto apóstol en este rato, llámese pastor, llámese anciano, del que esté enfrente de la obra. Hay obras donde está enfrente un anciano, hay obras donde está enfrente un pastor, hay obras donde está enfrente un profeta, etcétera, etcétera, el que Dios haya querido poner. Amén. Y en el cual usted está. Dice que ellos trajeron. Entonces, ¿pero qué pasa aquí? Aquí vemos que Ananías y Zafira también tenían una heredad. Dice, vendió la heredad. Dice, pero sustrajo del precio. Es decir, tomó parte del dinero de lo que vendió. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ya desde ahí vemos que no obró legítimamente. Hubiera sido más fácil, que hubiera sido sincero Ananías y Zafira, haber hablado con el apóstol antes de hacer esto, de tomar esta terrible decisión. ¿Y por qué le digo terrible? Porque conocemos en qué terminó la historia de Ananías y Zafira. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo o decimos que estamos de acuerdo, usted sabe, cada amén, 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 amén que usted dice, oiga, usted se está comprometiendo primeramente con Dios, porque su palabra, primero la escuchó Dios antes que usted la saque de esta boca, la escuchó Dios ya, porque ya estaba en su corazón y aquí, ya la escuchó Dios. Y segundo, la escuchamos nosotros los líderes. Y voy a poner un tercero, la escuchó la iglesia. La iglesia es testigo de lo que usted dijo. Entonces, pero, después que usted dice algo, amén, que así sea, sí, claro que sí, estoy de acuerdo, sí Señor, sí, sí, sí. Pero resulta que llega el momento en que eso en lo cual usted estuvo de acuerdo, usted ni lo hace, ni lo ejerce, ni lo produce, ni lo da, y es más, y peca de decir, yo no lo voy a hacer, yo porque tengo que hacerlo, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas palabras, cada una de las palabras que usted dice, Dios todas las oye, aunque muchas veces nosotros como pastores no lo oímos, pero Dios sí. Ellos han de haber dicho, bueno,
Pedro no sabe en cuánto hemos vendido la heredad. Los apóstoles no saben, pero a ellos se les olvidó que en medio de ellos, en medio de todos ellos, cuando Pedro les hablaba y dice que el Espíritu Santo se manifestaba, a ellos se les olvidaba que el Espíritu Santo estaba en ellos y que ellos, cuando estuvieron de acuerdo, no estuvieron de acuerdo solamente delante de Pedro, sino que estuvieron de acuerdo con el Espíritu Santo en ese momento. Así como usted y yo, cuando decimos algo, cuando hacemos una promesa, cuando hacemos un pacto, cuando quedamos en algo en la iglesia, con los pastores, con los líderes, entre hermanos. Oiga, usted primero está quedando de acuerdo con el Espíritu Santo. Así que cuando usted falla, usted no le está fallando solamente a su líder, o a la iglesia, o a su hermano, o a su pastor, sino que le está fallando primero al Espíritu Santo. Y le está robando, sí le está robando. Llámese esto dinero, o llámese esto alguna colaboración, o algo que quedó en hacer en la iglesia y no apareció, lo que sea, usted está robando. Claro que sí. Aquí dice, y sustrajo del precio. Sustraer significa quitar, robar, sacar. Dice, sabiéndolo también su mujer, y trajeron solo una parte. Mire, Ananías y Zafira pretendían ser cristianos llenos del poder del Espíritu Santo. Llenos del poder, así como hoy en día. Dentro de las congregaciones hay muchos como Ananías y Zafira que están en medio de la congregación mostrando apariencia de piedad, apariencia de servicio, pero dentro de sus vidas, dentro de su ser, de su corazón y de su alma, realmente no hay una entrega total en sus vidas cristianas. En sus vidas cristianas. Eran personas que querían fingir ser cristianos y por eso es que ellos se inmiscuyaban o se metían en medio de los cristianos de ese tiempo. Ellos estaban ahí, ellos participaban ahí, estaban en las predicaciones, estaban en los avivamientos, estaban en las alegrías, compartían el pan, compartían las canciones, compartían las oraciones, ellos compartían todo, mas sin embargo, su corazón y su alma no estaban en común con el resto de los hermanos en aquel tiempo. Mire, vivir de apariencia, le voy a decir una cosa, vivir de apariencia a usted no lo hace una mejor persona. Vivir de apariencia tampoco lo va a llevar al cielo. Pues la Biblia dice que tanto Ananías como Zafira recibieron un justo merecido. A lo mejor para usted, para mí no, pero para Dios sí. Porque nadie se burla de Dios sin recibir su merecido. Nadie se burla de Dios. Mire, y esto nos lleva a que hay muchas personas que aunque están dentro de las congregaciones, y le voy a decir otra cosa, ojo con esto para los líderes o para los que están enfrente de alguna obra, llámese esto ministerio de niños, ministerio de damas, ministerio de caballeros, de danza, de adoración, de la predicación, del evangelio, y cualquier acto que usted haga o cualquier labor que usted haga dentro de su congregación y fuera de ella, tenga mucho cuidado, el de no vivir en apariencia, porque la persona que vive en apariencia siempre va a vivir una mentira y no una realidad. Una mentira. Dice, la persona que vive de apariencia es una persona como pretenciosa. Dice, voy a decirle algunas de las características de esta clase de personas. Dice que es una persona que siempre está mostrando sus cualidades en el conocimiento que tiene o exagera en las cosas que hace. Es decir, una persona que quiere aparentar ser amable, usted se va a dar cuenta que es una apariencia. ¿Por qué? Porque la amabilidad es algo natural cuando tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos gobierna. La amabilidad sale natural, no es fingida. Pero la persona que vive una apariencia, usted le va a notar que tiene una amabilidad fingida, porque lo que es fingido no dura. No dura, hermano. Hoy es amable y a los 5 minutos, ¡pum!, explotó. ¿Por qué? Porque es algo fingido. Es orgulloso, es una apariencia, es una fachada. Dice,
que la persona de apariencia busca destacar, intenta llamar la atención y ser percibido como algo especial. Siempre está llamando la atención, que la vean, que lo oigan, que la oigan por lo que hace. Por lo que hace. Ay, mira qué bonito. Ay, le gusta ser alabada. Dice también la persona que vive de apariencia, dice, muestra una falsa modestia, ¿no? O sea, como que es una persona modesta, pero es falsa. Dice, puede aparentar ser modesto, pero en realidad busca ser admirado. Ay, mira, el hermano se esmera, ¿verdad? Y eso vemos bastante en las redes, hermanos queridos, y muchas cosas. Dice, también una persona de apariencia puede ser muy selectiva. Es decir, que puede ser una persona que exige, se porta muy exigente con los demás y considera al resto como inferiores. Ah, no, ella no lo hace como yo soy mejor. Es que lo que yo hago, es que lo que yo digo, eso es mejor. Y también otra de las características es que quiere imitar a otros. Dice, puede intentar imitar el estilo, los gustos y el comportamiento de aquellos que considera más distinguidos. Cuidado con aquellos hermanos en las congregaciones que quieren imitar a sus líderes, pero ¿para qué? Solamente para aparentar. Es que si yo veo que a mi pastora o a mi pastor lo quieren porque ellos son amables, entonces yo también me voy a portar amable para que así me quieran. No haga eso. Si usted está haciendo eso, no lo haga. Más bien, hágalo, sí, porque debe de buscarlo, pero hágalo porque usted es sometido al Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo ha hecho eso en su corazón. No muestre rostro de piedad cuando no lo tiene. Y le voy a decir por qué. Porque así como Ananías y Zafira cayeron en ese momento inmediatamente muertos, hoy en día también resulta una muerte, nada más que no como Ananías y Zafira, que fue fulminante, una muerte física. Pero vivir de apariencias, hermanos, sí nos hace morir espiritualmente. Ellos fingieron algo que no era. Ellos querían ser parte de la iglesia de Cristo, pero viviendo una falsedad, viviendo una hipocresía, viviendo una mentira. Hoy en día yo le exhorto a usted, si usted es un hermano de la fe, a que no viva de esa manera dentro de la congregación. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted trae dentro de la congregación es división, es una muerte espiritual. Es necesario tener las cosas en común. Es por eso que ellos cayeron fulminantes, porque personas como ellos no podían estar dentro del cuerpo de Cristo. Y es por eso que hoy en día muchos cristianos que están obrando como Ananías y Zafira, hermanos queridos, déjenme decirles que Dios los saca de las congregaciones, los saca muchas veces de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no permite y no quiere que su iglesia muera espiritualmente. Así que, hermanos queridos, en el amor del Señor, seamos sinceros, seamos reales, seamos genuinos, seamos de un solo corazón, seamos de una sola alma, seamos de un solo espíritu. Dejémonos de falsedad, dejémonos de vivir de fachada, como que todo está bien. Dejémonos de estar predicando el evangelio de la paz cuando no hay paz ni siquiera en nuestra casa, ni siquiera en nuestro entorno. Dejémonos de predicar un evangelio de amor cuando ni siquiera tengo amor para con el que vivo, ni siquiera tengo amor para con el que comparto, ni siquiera tengo amor para con mis hermanos de la iglesia. Dejémonos de estar predicando el evangelio del perdón, de la redención, de la santidad, cuando ni siquiera estoy yo viviendo lo que predico. Y le voy a decir una cosa, esta palabra no es solamente para los líderes que predican, sino también para usted que está sentado en la iglesia y que hasta el día de hoy no predica, no hace nada. Usted está llamado a ser testimonio y ejemplo de Cristo. A lo mejor usted no está en un altar, a lo mejor usted no está sirviendo como líder, pero usted sí es un ejemplo en su casa, en su barrio, en su trabajo. Usted siendo mamá, usted siendo papá, usted tiene que ser ejemplo en su hogar, en su casa, para sus hijos. Y si usted tiene un trabajo y en su trabajo usted es un líder o usted representa, recuerde que usted representa a Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Y discúlpeme que lo diga de esta manera, pero ¿sabe por qué? Porque muchas veces los que están sentados en unas congregaciones y no tienen el ministerio de la predicación piensan que esto nada más es para nosotros. No, es para nosotros porque enseñamos. Esta palabra es para mí porque yo enseño, yo predico dentro y fuera de las congregaciones. Yo predico, pero también es para usted.
¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la multitud tenía estas cosas en común. Les voy a decir una cosa. Ananías y Zafira no eran apóstoles, pero ellos cayeron muertos. Bernabé, ahí, no era a lo mejor un apóstol renombrado, pero él hizo lo que tenía que hacer. Esta palabra es para todos, para líderes, para ministros y también para toda la grey del Señor, para todo el que es oveja, para todo el que es hijo. Dice aquí, para todos los que habían creído en Cristo Jesús, para todos los que han escuchado el Evangelio. Dejémonos de vivir de apariencia. El vivir usted de apariencia, y si yo lo hago, no lo va a llevar al cielo, sino que va a experimentar una muerte como la de Ananías y de Zafira. Hoy no voy a hablar de muchas congregaciones, porque las congregaciones no mueren. Los que mueren son los cristianos, entre comillas, que quieren vivir de apariencia. Que quieren vivir de apariencia. Por eso es que yo exhorto a los líderes, a nuestros líderes en la congregación, que son los pilares que oran por la iglesia, a que no vivan ninguno de apariencia, sino que vivamos con nuestro rostro limpio, buscando al Señor día a día, pidiéndole perdón al Señor porque pecamos, pidiéndole perdón al Señor porque es necesario que nos voltemos a Dios cada día de nuestra vida. No viviendo de apariencia. Si hay problemas en nuestra casa, porque de seguro que la hay, pues arreglemos los problemas de nuestra casa. Pero no vengamos como que no pasa nada. No, porque eso pasó con Ananías y Zafira. En ellos había un problema en el corazón de ellos. Ya había plantado. Por eso le dice, ¿por qué? ¿Por qué dejaste? Dice, ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? Cuando queremos vivir de apariencia, ay, no, todo está bien. Pastora, todo está bien. Sí, mi casa todo es, ternurita, todo amor, todo. Mentira. Mentira. Arregle su vida. Arréglela. ¿Sabe por qué, hermano querido? Pues yo le voy a decir algo. Porque algo que he experimentado a través del trabajo dentro de la iglesia, es que quieren servir a Dios, pero cuando tienen tantos problemas en su casa, mire, pelean con el papá, pelean con la mamá, pelean con el esposo, pelean con la esposa, pelean con el suegro, pelean con la suegra, pelean con todo el mundo, viven en guerra con todo el mundo, hermano, y así quieren venir a ministrar y a servir al Señor. Así no. Póngase a cuenta con Dios y pídale a Dios, Señor, ayúdame, perdóname, te fallo, yo necesito estar en un solo corazón, necesito no estar dividido, porque yo soy tu siervo y yo quiero estar como la iglesia tiene que estar. Dice que los que habían creído estaban en un solo corazón y en un alma, hermano querido. Es tiempo de que nos voltemos a Dios. Deje de vivir de apariencia. Deje de vivir como que no está pasando nada. No, yo no le estoy con esto diciendo, ay, vaya a la iglesia y cuéntele a todo el mundo lo que está pasando. No, pero sí a Dios y también a sus líderes, porque su pastor, sus pastores, sus líderes tienen que saber lo que está usted viviendo, lo que está pasando en su casa, sí. Porque no estamos para señalar, pero sí para ayudar. Sí para ayudar, hermano, porque ese es nuestro trabajo. Ese. Aquí ellos creyeron que le iban a ocultar a Pedro, pero no. El Espíritu Santo, que todo lo sabe, le dijo a Pedro lo que estaba pasando. ¿Y para qué? Para que Pedro lo expusiera y ellos fueran, mire, cortados de parte del Señor. Hay dos cosas, hermanos queridos, que deben de estar en nuestra vida. Hay dos cosas. Dice, esto es lo que resalta la historia de Ananías y de Zafira para nosotros, que en el momento en que ellos fingieron que eran algo que realmente no eran, vino la muerte con ellos. Vino la muerte. Dice, así vemos hoy en día muchos cristianos que tienen una máscara de suficiencia, como que ellos son suficientes, que ellos lo tienen todo bajo control, cuando interiormente son personas insuficientes. Y lo sabemos, hermanos queridos. Y estamos batallando con muchos problemas en los hogares y queremos adquirir una posición como de orgullo. No, todo está bien, no pasa nada, no, yo lo arreglo todo, no, yo por aquí, ¿verdad? Y no es así. No es así. Por favor, meditemos en el mensaje de hoy. Mi hermano, usted también, ahí en su hogar, en su trabajo, no sea usted o no se crea suficiente de todas las cosas. Deje de vivir de una apariencia.
y reconozcamos que sin Dios no podemos hacer nada. Reconozcamos, hermano querido, amigo que me está escuchando, que sin Dios usted no va a poder restaurar, ni llevar a cabo, ni edificar su matrimonio, su hogar, su empresa, su trabajo, su estabilidad, lo que sea que usted esté emprendiendo. Mi hermano, para usted el de la fe, entienda que su vida cristiana no va a mejorar, ni va a crecer, ni va a haber frutos si usted no busca al que tiene que buscar, verdaderamente a Dios. Entonces, para que usted pueda estar dentro de su congregación y tener todas las cosas en común, deje de ser parte del problema, de la murmuración, de la señalización, de la división, y más bien conviértase en parte de la solución. ¿Cómo? Muy sencillo, teniendo todas las cosas en común. Dice, eran de un corazón y de un alma. Aleluya. Este es el mensaje de Dios para nosotros el día de hoy. No vivamos de apariencia, porque la apariencia no nos va a llevar al cielo. ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor? Con el rostro descubierto. Ninguno puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, hermano querido. Deje de pensar que Dios no ve y no oye todo lo que usted dice y hace. No solo en la iglesia, sino en su casa, en su trabajo, en su barrio. Deje de aparentar algo que usted no es. Algo que no es. Hay mucha gente que está disfrazada sin tener un vestido de disfraz. Pero hay muchos que están disfrazados. Recuerde, hay muchos lobos vestidos de ovejas. Seamos verdaderamente ovejas y no lobos por dentro. Ovejas por fuera, pero también por dentro. Amén. Voy a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros cada día. Ayúdanos no a solamente oír tu palabra, sino a experimentarla, a vivirla, a entenderla, a comprenderla, a discernirla, Señor. Que penetre dentro de nosotros hasta los huesos, hasta los tuétanos, Señor, y que entre al alma y realmente nos haga madurar, crecer, Señor, y reconocer que estamos fallando. Que de apariencia no se vive, Señor. ¿Cuántas veces, Señor Jesucristo, estuviste rodeado de gente de apariencia? Y hoy en día sigues hablándonos a nosotros, aquí, a tu iglesia, Señor. Yo te pido por cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Es tiempo de que aún la multitud, que la gente deje de vivir de apariencia, Señor, para vivir una realidad. Y la realidad siempre nos va a llevar a ti, Señor. Te doy gracias. Ayúdanos a que tu iglesia no viva de apariencia. Que si hay alguno que todavía lo hace, Señor, esta palabra haya tocado su corazón. Y hoy esta palabra le haya desnudado el corazón, el alma y también el rostro, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerde, de apariencia no se vive. Gloria a Dios. Y que este sea un mensaje para que nos dé temor de oír y de saber lo que le pasó a Ananías y Zafira y lo que está pasando hoy en día en muchos cristianos y cristianas. Hay muchos que están muertos espiritualmente, están secos, ya no dan fruto. ¿Por qué? Ahora usted sabe por qué. Están muertos espiritualmente por causa de vivir de apariencia. Apariencia, sí. Están liderando, sí. Están en muchos departamentos, sí. Están en muchos ministerios, pero mire, todo es apariencia. Apariencia. Soy la pastora Gina Guín de la Iglesia de Pentecostés Internacional. Estamos ubicados en la Octavio García Goyena. Los días de servicio son los días miércoles y viernes 7 de la noche, sábado 10:30 para el culto de niños y los domingos tenemos 2 servicios. 9 de la mañana, culto de jóvenes y 10:30, culto familiar.
venga, los estaremos esperando con los brazos abiertos. Recuerde darle like a los videos y compartirlos. Y también pónganos su comentario, qué le pareció el video y también sus peticiones de oración. Amén. Dios me los bendiga mucho y Dios me los guarde.